Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Siéntese por un momento. Y Dios nos está haciendo una invitación y quiero hacerle parte a usted de esa invitación. Amén. Y Dios nos está llamando a que aumentemos nuestra relación con Dios. Amén. Son tiempos que tú y yo no podemos desconocer. Como iglesia, como pueblo de Dios, no podemos pasar por alto los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que son tiempos peligrosos? Son tiempos difíciles en todas las áreas. En lo familiar estamos viendo cómo las familias se descomponen. Estamos viendo, hermanos, en lo social, una sociedad que cada vez, hermanos, hay maldad, nuevas modalidades de crimen, ¿verdad? Aquí nomás en Bogotá hay un aumento de inseguridad, donde ya por quitarle el vehículo, quitarle la moto a alguien, ya no es simplemente un atraco, sino que de una vez es a muerte, ¿verdad? Todos estos son tiempos difíciles, peligrosos. Estamos hablando de una pandemia. Estamos viendo, hermanos, cuántas personas que ayer los conocimos, los vimos y estaban sanos, saludables, y de repente ya no están. El COVID se los llevó. Estamos viendo, hermanos, cómo las finanzas están en peligro, están en riesgo. Hoy en Bogotá muchas localidades están cerrados obligatoriamente 2, 3 semanas sin poder laborar. Aquellas personas que viven de un comercio, que viven de unas ventas, están desesperados. Muchos están atribulados. Muchos están hoy en día diciendo: ¿qué hacemos? ¿Cómo nos vamos a sostener? ¿Cómo voy a traer pan a mi casa si no puedo salir a vender? Es la situación que estamos viendo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Pero como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que estar atentos a los llamados que Dios nos hace. Son tiempos para acercarnos a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No podemos andar por ahí como así. No podemos estar lejos de Dios. Hoy más que nunca necesitamos volvernos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: apartados del Señor nada podemos hacer, mis hermanos. Escrito está en la palabra: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío? Todo lo que estamos viendo en el mundo nos tiene que, hermanos, llevar a entender que en este mundo estamos de paso. ¿Cuántos lo entienden así? La Biblia dice que somos peregrinos, somos pasajeros, estamos de paso en esta tierra y nos estamos dando cuenta cuán vulnerables somos. El ser humano cuán vulnerable es. ¿Quién se iba a imaginar que una gripa fuera a acabar con la vida de un ser humano tan rápidamente y tan fácilmente? Todo esto tiene que, hermanos, llevarnos a poner nuestra mirada, como dice la Biblia, en las cosas de arriba, en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso Pablo, hablándole a los romanos, a la iglesia en Roma y escribiendo esta carta, lo primero que encontramos en el versículo 1 es que habla acerca de esa vida eterna, esa eternidad, donde habrá salvación para muchos, pero para otros habrá ¿qué? Condenación. Tristemente, muchas personas hoy están pasando a una eternidad sin Cristo Jesús. Quizás tuvieron una religión, muchos decían creer en Dios, pero no se trata, hermanos,
de decir tengo una religión, de decir voy a una iglesia, leo la Biblia. No se trata de decir solamente yo creo en Dios, sino de tener una relación con Dios. ¿Cuántos lo pueden entender? Dios Jesucristo no ha venido a este mundo para mostrarnos una religión, sino para que tú y yo podamos tener una relación con Dios. Amén. Que podamos tener un acercamiento a Dios, una intimidad con Dios, que podamos andar en comunión con Dios. Y Pablo le dice en el versículo 1, está hablando a los romanos, y esta palabra ahora es para nosotros, para que tú y yo entendamos lo que es andar en esa relación con Dios. Ahora pues, dice el Señor, ninguna condenación hay para aquellos que están relacionados con Dios. ¿Quiénes son los que tienen buenas relaciones con Dios? Aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hoy quiero que usted entienda lo que significa estar verdaderamente relacionados con Dios. Amén. No es tener una religión, le repito. No es porque tengamos la Biblia más grande, la más pequeña, no es porque sepamos muchos versículos, no, es porque verdaderamente estemos viviendo en Cristo Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Cristiano es aquel que tiene una identidad con Cristo Jesús, que vive con Cristo Jesús. Ahora, para entender esta parte, la misma palabra nos da la respuesta. ¿Qué es vivir en Cristo Jesús? Es llevar una vida llena de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice la segunda parte del versículo. Los que andan que conforme al Espíritu Santo, andar conforme al Espíritu Santo. Y nuestro andar debe ser a diario. Tú y yo debemos andar con Dios, andar conforme a lo que Dios dice, andar conforme a la palabra de Dios. ¿Cuánto lo entienden? Estamos viviendo tiempos donde muchas personas están andando conforme a sus pensamientos. Hoy yo estoy aquí como pastor para enseñarle a usted lo que dice la Biblia. No mis pensamientos, sino los pensamientos de Dios. Hay personas, hermanos, que por ahí andan diciendo que ya no quieren ir a una iglesia, que ya no quieren buscar de Dios, porque no quieren someterse a lo que dice un pastor, porque muchos están creyendo que es lo que los pastores dicen, lo que los pastores se están obligando a hacer. No, no es lo que un pastor dice, es lo que la Biblia dice, porque todo hombre y toda mujer de Dios debe hablar como Dios habla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la palabra del Señor está siendo muy clara. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes son aquellos que verdaderamente están con Cristo Jesús? Lea nuevamente la última parte del versículo 1. Los que no andan conforme ¿qué? A la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora la Biblia nos habla un poco más claro en el libro de los Gálatas, hablando acerca de la carne. ¿Qué es la carne? Las obras de la carne. Tú y yo ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas obras de la carne? La ira, el enojo, el resentimiento, la falta de perdón, la envidia, las murmuraciones, el adulterio, la fornicación, las borracheras, las herejías, la idolatría, la brujería, la hechicería. Todo lo que el mundo está practicando. El ser humano sin Cristo Jesús está andando conforme ¿qué? A la carne. ¿Cuántos lo pueden entender? Hoy más que nunca necesitamos, hermanos, estar bien relacionados con Dios. Amén. Y estar bien relacionados con Dios es andar conforme al Espíritu de Dios. Rápidamente, hermanos, para aprovechar bien el tiempo, vamos a mirar, hermanos, 4 aspectos que nos enseña esta palabra acerca de una persona que anda conforme al Espíritu Santo. En el versículo 5 dice la palabra de Dios, capítulo 8, versículo 5 de Romanos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de ¿qué? De la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Es decir, hermanos, que Dios te ha dado el Espíritu Santo.
Si tú ya eres cristiano, si tú has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador y has recibido este Evangelio, la Biblia dice que Él dejó al Espíritu Santo. Ahora tenemos que buscar esa dirección espiritual para nuestras vidas, porque venimos de un mundo donde estábamos viviendo, dice la Biblia, andábamos lejos, apartados de Dios. Éramos enemigos de Dios, pero ahora en Cristo Jesús hemos sido reconciliados. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora el Espíritu Santo está en aquellos que han aceptado a Cristo Jesús. La Biblia dice que el mundo no lo puede recibir. El mundo, el pecador, el impío no puede recibir el Espíritu de Dios, dijo el Señor Jesucristo, sino todos aquellos que han aceptado este Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora el Espíritu Santo quiere tomar tu mente, tomar tu corazón. Andar en el Espíritu Santo es permitir que sea Él el que gobierne nuestros pensamientos. Estamos viendo, hermano, cuántas personas que están cautivas emocionalmente. Si hay algo por lo cual el enemigo se ha metido, hermanos, y ha matado a muchas personas a través de esta pandemia, es a través de ¿qué? Del temor. ¿Qué es lo primero que le llega al ser humano? El miedo, el temor. Ahora estamos aquí en esta congregación y estamos guardando unos protocolos, ¿verdad? Porque, hermanos, debemos en primer lugar obedecer las autoridades terrenales, dice la Biblia, pero no estamos aquí por temor, no estamos aquí por miedo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos cumpliendo un distanciamiento, pero hermano, no lo hacemos por temor. ¿Cuántos dicen amén? Usted ve, hermanos, que el temor se apoderó de tantas personas, el pensamiento de muchos, hermanos, está atado, cautivo por el temor. Cuidado me saluda, cuidado me toca. ¿Cuántas personas que por más que se cuidaron y ya no están? Porque el temor, ¿qué pasa? El temor trae lazo. Les he hablado acerca de un hombre todo el tiempo encerrado, todo el tiempo cuidándose, lleno de temor, hermanos, pero igual el virus se lo llevó. Hermanos, nuestras vidas están en Cristo Jesús. Y es cuando tú y yo tenemos que andar en el Espíritu, como dándole la oportunidad al Espíritu Santo para que gobierne nuestros pensamientos. Los dardos que el enemigo lanza, hermanos, ¿a dónde llegan? Al pensamiento. Hay una batalla espiritual, hay una batalla que es librada en tu pensamiento. ¿Cuántos lo pueden entender? Los pensamientos de tristeza, pensamientos de derrota, pensamientos de temor llegan cada vez a tu mente y tú estás ahí batallando, pero es necesario que tú te acerques a Dios. Cuando Dios nos llama a aumentar nuestra relación con Él, es porque Él quiere que tú y yo nos llenemos de Él. El Espíritu de Dios quiere llenarte para que tu mente esté llena de la presencia de Dios, para que cuando quiera llegar el temor, quiera llegar el desánimo, tú puedas vencerlo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esos pensamientos de tristeza, esos pensamientos de abandono, el Espíritu de Dios quiere cambiar tu mente y ahora Él quiere llevar tu pensamiento al pensamiento de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es estar relacionados con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué hay en tu pensamiento? ¿Cuántas personas han caído en el suicidio? Porque el enemigo embotó el pensamiento. La Biblia dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cuántas personas sin Cristo Jesús, pasando tribulaciones como las tuyas, como las que tú y yo estamos pasando, pero no cuentan con la presencia de Dios? Aumentemos nuestra relación con Dios, acerquémonos a Dios, busquemos de Dios para que Él nos siga llenando con su Santo Espíritu, y cuando quieran llegar esos pensamientos que no vienen de parte de Dios a tu mente, el Espíritu de Dios pueda cambiar tu mente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay personas que están desesperadas, hay personas que no han podido superar la pérdida de un familiar porque el enemigo está trabajando el pensamiento.
Hay personas llenas de depresión, de temor. Hay personas que no pueden dormir por causa del miedo, por causa del temor, de la soledad, del abandono. Pero hoy yo quiero decirte que el Espíritu de Dios puede tomar tu mente, tomar tu corazón, gobernar tus pensamientos para que tú puedas alcanzar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Por más fuerte que sea la prueba, por más difícil que sea la dificultad que tú estés pasando, llénate de la presencia de Dios, acércate más a Dios y el Espíritu de Dios guardará tus pensamientos, dice el Señor. La paz de Dios guardará tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que están siendo, hermanos, provocadas al pecado. Hay personas que están cayendo en tentación. ¿Y qué hay en la mente, qué hay en el pensamiento? Está inclinado hacia el pecado, dice la Biblia, porque los que son de la carne piensan en qué, en las cosas de la carne. Hay personas que están batallando con el pecado. Hay personas que están batallando con la carne, con el vicio, con el alcohol, con el cigarrillo, hermanos, con el adulterio, con la inmoralidad. Y por eso Dios nos invita ¿a qué? A que vivamos en Él. Recuerda, vivir en Cristo es estar llenos de Dios. Y para estar llenos de Dios es necesario aumentar nuestra relación con Dios. No podemos alimentarnos a domicilio. Usted ve que hoy en día el domicilio está de moda, ¿verdad? Es muy diferente cuando usted sale y puede hacer su mercado y preparar el alimento que usted quiere. ¿Cuántos lo entienden? Pero hay personas que a lo mejor no sacan tiempo para llenarse de Dios, llenar su corazón. Llena tu pensamiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esas batallas que tú estás librando contra el pecado, las vas a poder vencer cuando tu pensamiento es lleno del Espíritu Santo. Llenémonos del Señor, hermanos, aprovechemos el tiempo. Este es un tiempo para aprovecharlo. ¿Cuántos lo entienden? En segundo lugar dice, hermanos, el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una verdadera relación con Dios nos lleva a estar ¿qué? Ocupados en la obra de Dios, ocupados en lo espiritual, en lo que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ocúpate más. Cuando el Señor nos está llamando, hermanos, a tener una relación con Dios, es a ocuparnos más en Cristo. Qué bueno que tú en esta mañana estás ocupado. Si alguien te llama, dile, estoy ocupado. Jesús le dijo a los que lo buscaban, ¿qué les dijo Jesús? ¿Estoy qué? Ocupado. ¿En qué estaba ocupado? ¿En qué estás ocupando tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Hay personas que dicen, no tengo tiempo para buscar de Dios. Hay personas que se les invita a buscar de Dios, se le predica la palabra y dicen, no tengo tiempo. Demasiado niño para buscar de Dios. Usted se acuerda, de pronto alguien se acuerda de la ilustración, ¿verdad? Demasiado niño para buscar de Dios, luego demasiado joven para buscar de Dios, demasiado ocupado, demasiado intelectual, pero luego muestran la imagen de una sepultura, ¿verdad? ¿Y qué dice el aviso? Demasiado tarde para buscar de Dios. Qué bueno que en esta mañana tú hayas sacado el tiempo que Dios te dio para estar en este lugar y hoy estás ocupado en las cosas del Espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y el ocuparse del Espíritu, ¿qué te está dando? Vida y paz. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que no pueden dormir, están desesperados, no tienen paz, están inseguros. ¿Qué necesitan? ¿Cuál es la solución? Ocúpate, busca más de Dios, acércate más de Dios. Y dice la Biblia, vida y paz. Dios guardará en completa paz aquellos que perseveran, dice, aquellos cuyo pensamiento en Dios persevera. ¿En qué estás ocupando tus pensamientos? ¿En qué estamos ocupando el tiempo? ¿Cuántos lo están entendiendo? No tengo tiempo para buscar de Dios. Es una mentira. Si hay tiempo para buscar de Dios. ¿Sí lo puede entender?
Y hermanos, Dios muchas veces ha permitido situaciones donde la persona, por más ocupada que esté, le toca sacar tiempo para responder a esa situación. Ejemplo, personas que el dolor, la enfermedad los obligó a sacar tiempo para ir al médico. Hermanos, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aumentar nuestra relación con Dios es ocuparnos más en lo espiritual. Ocúpate más en la lectura de la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que yo voy, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? ¿Alguien lo ha leído? ¿Cuál fue la recomendación de Pablo a Timoteo? Le dice, mientras que yo voy, ¿qué le dijo? Ocúpate en ¿qué? En la lectura. Ocúpate en la palabra. Ocúpate en estas cosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dile a tu hermano, no estés desocupado. Vamos, dile ahí a la distancia. No hay problema porque tienes el tapaboca, no te vas a dar cuenta si te hace una mueca o te hace mala cara. Dile a tu hermano, ocúpate en lo de Dios. Que tú puedas decir, estoy ocupado, estoy ocupando mi tiempo en la oración, en escudriñar la palabra, en congregarme, en acercarme a Dios. Es lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que necesitamos, hermanos. La vida cristiana es para personas ocupadas. ¿Cuántos dicen amén? Si tú ves a todas las personas que el Señor llamó, estaban ¿cómo? Ocupados. ¿Cuántos lo entienden? Y probablemente ellos habían dicho no tengo tiempo, ¿verdad? Hubo unos que le dijeron al Señor no tengo tiempo, estoy ocupado, ¿verdad? Y le sacaron la excusa al Señor. Pero todos los que el Señor llamó, hermanos, ¿cómo los encontró? Ocupados. Que cuando Cristo venga te encuentre ¿cómo? Ocupado ¿en qué? Léelo nuevamente, versículo 7, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Es vida y paz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En tercer lugar, rápidamente dice el versículo 13. Mira lo que dice el versículo 13 del mismo capítulo de Romanos que estamos leyendo. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, que viviréis. Mira, hermanos, lo que significa tener buenas relaciones con Dios. Una persona que vive en Cristo es que está viviendo conforme ¿qué? Al Espíritu Santo. Amén. Hermanos, nos conviene buscar de Dios. Nos conviene llenarnos del Señor. Porque la Biblia dice que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Es débil. Hay personas que creen que pueden lidiar con el pecado. Eso le pasó a Sansón. Sansón, ¿cuál fue su debilidad? ¿Cuál fue su pecado? La inmoralidad sexual. Él era muy enamorado. Él era muy coqueto. Él le gustaba piropear mucho a las mujeres. Y él pensó que podía lidiar con ese pecado. No había problema. Pero llegó un día donde Sansón, ¿qué dijo? Esta vez, ¿qué dijo Sansón? Esta vez seré librado como las otras veces. Pero cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Fue derrotado, quedó avergonzado. Hay personas que creen que en sus propias fuerzas pueden vencer el pecado, vencer la carne, hermanos, y no es así. La Biblia dice, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente ¿qué? Libres, hermanos. Solo Jesucristo puede cambiar las vidas. Solo Jesucristo puede romper las cadenas del vicio, de la drogadicción, del alcoholismo, de la prostitución, de la inmoralidad, de todo pecado. Solamente Jesucristo nos puede hacer libres. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso necesitamos buscar más de Dios. Necesitamos acercarnos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice, mira lo que dice el versículo 13, léelo nuevamente. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si
si por el Espíritu hacéis que morir las obras de la carne. El Espíritu de Dios te dota, el Espíritu de Dios te capacita para que tú puedas vencer la carne, vencer el pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchos de los que están en este lugar salieron del pecado, salieron de la esclavitud, de los vicios, de la maldad. Pero ¿por qué salieron de esa esclavitud? Por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No existe, hermanos, una superación personal. Hay personas que le están dando la espalda a Dios. Hay personas que le están dando largas a Dios. Hay personas que se les está diciendo: ven a Cristo Jesús, Dios te puede perdonar, Dios te puede libertar. Y hay personas que dicen: no, tranquilo que yo puedo. Yo sé cuándo voy a dejar esto. Hay personas que hablan así, ¿verdad? Y le están dando largas al pecado. Hay personas que dicen: una más y ya no más, ¿verdad? Pero cuando se dan cuenta, han hecho locuras. El licor pudo más que ellos. ¿Cuántos lo entienden? No se puede vencer la carne, no se puede vencer el pecado sin Cristo Jesús. Vamos a la iglesia, ven, entrégate a Cristo, llénate de Dios, Dios te puede libertar. Hay personas que dicen: no, tranquilo, yo sé cómo salir de esta. Espera y verá, yo voy a cambiar. Y pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y esa persona en la misma situación, atrapados por esas cadenas. ¿Cuántos reconocen que el pecado es una atadura? ¿Cuántos pueden reconocer, hermanos, lo que Dios ha hecho en sus vidas? ¿Cuántos pueden dar testimonio que un día usted y yo estábamos atados por el pecado? Porque el pecado que hace esclaviza. ¿Qué dice la Biblia? El pecado es muerte. Pero hoy podemos reconocer y decir: si no es por la misericordia de Dios, no estaríamos libres. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es Cristo Jesús que nos ha libertado. Y es Cristo Jesús el que nos ayuda para no caer nuevamente. No que porque ya fuimos libres del pecado, entonces, hermanos, vivamos de cualquier manera. No, cada día llenémonos de Dios, porque, hermanos, estar en Cristo Jesús es estar llenos del Espíritu Santo, y es a través del Espíritu Santo que tú eres empoderado. Dios te da el poder. Sí se puede vencer el pecado, sí se puede vencer la tentación, sí se puede vivir para Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Dale ese aplauso a papá Dios. Oh, gloria a Dios. Aunque, hermanos, aunque hayan personas que parezca una locura, hay personas que para ellos es locura decir: puras mentiras, que va a poder vencer, eso es pura falsedad. No, hermanos, es verdad, sí se puede resistir al diablo, resistir la tentación, sí se puede salir de esas prisiones. Pero ¿cómo es? Mira lo que dice el versículo 13. Versículo 13: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu. ¿Cómo se puede? Por el Espíritu. ¿Qué podemos hacer? Morir las obras de la carne y vivir para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aumentemos nuestra relación con Dios. Busquemos más de Dios, mis amados hermanos. Aprovecha cada día que Dios te da. Levántate y lo primero que haces, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que Dios quiere que tú hagas? Lo primero es decirle: Señor, gracias, aquí estoy. Saca tiempo, hermanos, para acercarte a Dios. Por más ocupado si te cogió el día, hermano, no le eches la culpa a Dios. Saca tiempo y ora. Ora, clama a Dios. No salgas a tu trabajo, no salgas a tus actividades, no empieces tu día sin antes haber tenido un encuentro con papá Dios. ¿Cuántos dicen amén? No termines tu día sin haber tenido un encuentro con Dios. Que no pases el día sin haber meditado
haber estado en constante comunión con Dios. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de acercarnos a Dios, iglesia. Aquí estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros, hermanos, pero nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Llenémonos del Señor, porque el Espíritu de Dios te quiere capacitar, el Espíritu de Dios te quiere empoderar, porque Jesucristo viene por una iglesia empoderada, llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Dale fuerte ese aplauso a Dios. Oh, gloria a Dios. Esa palabra fue dada, hermanos, a la primera iglesia. Los primeros cristianos recibieron esta palabra. Ellos entendieron que necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, y por eso Dios les dio esta palabra. Y ahora tú y yo somos los cristianos, hermanos, de los últimos tiempos. Tú y yo somos los obreros de la última hora. Ya no hay más tiempo, hermanos. Necesitamos ser llenos de Dios, andar en Cristo Jesús, buscar más de Dios, hermanos. Basta ya, hermanos. Basta, hermanos, tanta flaqueza espiritual. En cuarto lugar y por último dice que el Espíritu Santo fortalece a aquellos que tienen una relación con Dios, aquellos que buscan a Dios. Dice la Biblia, y de igual manera, versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, como con gemidos indecibles. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No hay excusa para decir es que soy débil, es que no puedo, es que me falta más de Dios, es que estoy lidiando con esto y no he podido. No, el Espíritu Santo que hace, nos ayuda, nos capacita, nos fortalece en nuestras debilidades, en esas pruebas que estás pasando, en esa dificultad, en esa tribulación. El Espíritu de Dios está sobre ti para darte nuevas fuerzas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si estás enfermo, hay sanidad para tu cuerpo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oh, aunque pases por valle de sombra de muerte, aunque hermanos hayan contagiados a tu lado, hermano, Dios está contigo para sanarte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si vivimos para Dios, vivimos, y si morimos para Dios, morimos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Llénate de la presencia de Dios, hermano. El Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad. En esos momentos donde tú flaqueas, en esos momentos donde tus fuerzas se acaban, en esos momentos donde tú dices no puedo más. Hay personas que a lo mejor están pasando ese momento difícil, y por eso la invitación es: acércate más a Dios. ¿Cuántas personas que en sus momentos de debilidad, a quién están acudiendo? ¿Dónde se están acercando? A los brujos, a los hechiceros, a los agüeros, a los adivinos. Pero tú y yo tenemos un Dios que es nuestro Salvador. Tú y yo tenemos al dador de la vida. Él es la fuente de nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Busquemos a Dios, hermanos. No crea, mi amado hermano, tú que me estás escuchando allá en tu casa, no creas que el llamado que Dios hace a la iglesia, al ser humano, para que le busque a Él, no es para cumplir el capricho de algún pastor. No es como el mundo dice, es que los pastores quieren controlar a la gente, es que los pastores quieren tener a la gente allá metidos en las iglesias. No, sea en la iglesia o sea en tu casa, busca de Dios, acércate con todo tu corazón a Dios, porque solo en Él estamos seguros. ¿Cuántos dicen amén? Lo que ofrecen los brujos es pasajero. Cuando se acaban los 500,000 pesos que se le da al brujo, hay que llevarle más plata, y cuando no hay más plata, ¿qué pasa con esa persona? Se muere, queda destruida en su derrota, en su miseria. Pero en Cristo Jesús, la Biblia dice: vengan a mí los que están cansados y trabajados y cargados, que yo les haré descansar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jesús está para bendecirte, Jesús está para salvarte, Jesús está para guardarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él dejó el Espíritu Santo para que esté contigo para siempre. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tú que estás pasando por esa enfermedad, tú que estás pasando por esa necesidad, déjame decirte que esta palabra es real. El Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? No tomes malas decisiones, no te apresures a tomar decisiones equivocadas. Deja que el Espíritu de Dios te guíe, deja que el Señor te mostrará la salida juntamente con la prueba. ¿Cuántos dicen amén?
Tú que estás batallando con el pecado, tú que estás débil en tus áreas, hay una área en la cual tú eres débil y tú dices: no he podido dejar este pecado. Entrega tu vida a Cristo Jesús, llénate del Señor y Él te ayudará y te dará la fortaleza y el poder para vencer la carne. ¿Cuántos dicen amén? Basta, hermanos, de estar lejos de Dios. Acerquémonos más a Dios. Son tiempos muy difíciles, hermanos, que solo aquellos que se acercan a Dios, solo aquellos serán guardados, porque hay una promesa. Dice, hermanos, el Señor en el libro de Apocalipsis, dice: por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a todos los moradores de la tierra. Esas pruebas están llegando y llegarán tiempos difíciles, pero aquellos que, hermanos, están bien relacionados con Dios, que buscan a Dios con todo su corazón, dice la Biblia que Dios nos guardará. Y así ha sido. Dios te ha guardado. Dios ha guardado tus finanzas. Dios ha guardado tu trabajo. Dios ha guardado tu vida, tu salud, tu integridad, tu alma, tu espíritu. Dios te ha guardado. Sigue siendo fiel. Sigue buscando de Dios, mi amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han visto la protección de Dios sobre sus vidas? ¿Cuántos han visto cómo Dios les ha guardado? Muchos se quejaron por el arroz con huevo, pero aún así con arroz y huevo, ahí estuvo el Señor guardándote. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios guardó tu trabajo y te seguirá guardando, porque Dios guarda y cuida a aquellos que le buscan, a aquellos que le aman con todo su corazón. Quiero invitarle para que te pongas sobre tus pies y conforme a esta palabra tú puedas decirle al Señor que le das muchas gracias. Que escuchando esta palabra podamos decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque ahora nuestras vidas te pertenecen a ti, Señor. Dile: Señor, gracias. Gracias porque ahora estoy en Cristo Jesús y ninguna condenación hay para los que están en ti, Señor. Padre, porque nuestra vida está en ti, estamos en ti, Señor. Tú que le has entregado tu vida al Señor, tú que ahora perteneces a Cristo Jesús, recibe esta palabra. Dios ha colocado el Espíritu Santo en ti para guardarte, para ayudarte, pero es necesario que nos acerquemos más a Dios. Aviva el fuego, dice el Señor. Aviva la presencia de Dios. Aumenta, hermano. Aumenta tu relación con Dios. Llénate más del Señor, hermano. Que se avive el fuego en tu vida. Que se avive la presencia de Dios en tu corazón, hermano. Que todo desánimo que quiera llegar a tu vida, que todo cansancio, que toda opresión hoy sea echada fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dile: Señor, aquí estoy, papito precioso. Yo necesito más de ti, Señor. Dile: Padre, hazme incansable, Señor, que yo no me canse de buscarte, que yo no me canse de acercarme a ti.